Bien, bien, hermanos. Entonces, vamos en esta noche a tener una enseñanza hablando de lo que estábamos ahorita comentando acerca de cómo el Señor nos está llevando hacia otro nivel espiritual. Este, pues con cosas muy sencillas, realmente cosas muy básicas dentro del Evangelio, ¿verdad? Pero es precisamente lo que el Señor nos decía, volver a la senda antigua, ¿verdad? Algo tan sencillo como orar, como leer la Biblia, como congregarse, ¿verdad? Y hacer prácticas espirituales que nos pueden llevar a que nuestra vida espiritual crezca, ¿verdad? De repente, yo lo decía, nos hemos vuelto a veces profesionales, ¿verdad? Y queremos así como que la última revelación que venga, ¿verdad? Y no está mal, o sea, está correcto, pero sin olvidarnos de las bases, de los fundamentos, ¿verdad? De lo que ha funcionado, ¿verdad? Lo que ha funcionado realmente. Podemos tener un montón de estrategias y está bien, pero lo que funciona, funciona y no hay por qué quitarlo. Al contrario, hay que fortalecerlo y agregarle, ¿verdad? El valor agregado, ¿verdad? Bueno, pues eso te lo enseñan en la escuela, bueno, en la carrera de administración, lo que es el valor agregado, ¿verdad? Que es no quitarle los fundamentos, sino agregarle algo más a lo que ya está puesto. Y esa es la oferta que tú das como empresa, por decir así. Bueno, nosotros en el mundo espiritual, pues es igual. Tenemos nosotros que tener, pues, la sensibilidad del Espíritu de Dios para poder tener revelación de tener estrategias para poder caminar, ¿verdad? Lo que son, que células, que encuentros, retiro espiritual, qué sé yo. Tantas y tantas maneras que hay de compartir el Evangelio y hacerlo, pero sin olvidarnos de los primeros preceptos, que son los que han funcionado siempre, ¿verdad? Que son los que siempre han estado y no pueden ser quitados, porque es la base. ¿Verdad? Una persona decía, bueno, ¿de qué nos sirve tener muchos planes si no está el Espíritu Santo? No sirve de nada. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que los planes funcionen. Entonces, hablando de eso, bueno, ustedes ya vieron que ayer en la noche cuando empezamos a orar, pues empezamos a orar y no sé ustedes, yo sí lo sentí. Sentí como si hubiera yo estado encapsulado. Así me sentí al principio, como bloqueadito. Bloqueado, o sea, es como que lo que estaba yo orando estaba yo en un vacío. Así lo sentí. Amén. Por eso fue que empecé a reprender, empecé a atar, ¿verdad? Yo les he enseñado, ¿verdad? En estos, pues ya mes y cacho, les estaba enseñando que, bueno, nosotros no podemos dejarnos amedrentar por el enemigo, ¿verdad? Creemos que la guerra espiritual que nosotros libramos, ¿verdad? Pues bueno, es una guerra que ya fue ganada, que Jesucristo la ganó, pero eso no quiere decir que el enemigo no vaya a intentar detenernos, ¿verdad? Aunque el enemigo está vencido, pues va a tratar de detenernos. Yo creo que hay por ahí, dicho, no hay peor, no hay enemigo más difícil, ¿verdad? Que el que ya se siente vencido, ¿verdad? O que el que ya está a punto de ser derrotado, porque de repente saca de esa debilidad fuerza y va a tratar de dar asestar golpes, ¿verdad? Que como dice uno, pues me muero, pero también te llevo conmigo. Ujú. Entonces, creo que también Satanás piensa así, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver que esto pasó y creo que también es, ¿verdad? Porque, bueno, estamos haciendo algo en el espíritu y, pues, de alguna manera, pues ya nos detectaron. Y para eso es que nosotros necesitamos prepararnos mucho más. Hoy voy a hablar de algo que, 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 que muy poco practico, para serles sincero, pero que es muy necesario. Ayer hablaba con la pastora Gina en la noche, ya después de que terminamos todo, y ella me decía su sentir, y yo estoy de acuerdo totalmente con ella, ¿verdad? Creo que tenemos que empezar a fortalecernos más. Acuérdense que Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Entonces, la fortaleza del Señor no tan solamente viene a través de la oración, hay prácticas espirituales que están establecidas en la palabra y que también nos van a ayudar a fortalecernos. Y estoy hablando del ayuno. Amén. El ayuno, para serles sincero, el ayuno es algo que yo sí practico, pero no soy muy practicante del ayuno, ¿verdad? Pero creo que sí es necesario, sobre todo cuando nos empezamos a meter a profundidades,
¿verdad? Tenemos que estar más sensibles. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno, ¿verdad? El poder transformador del ayuno, un arma en la guerra espiritual. Eso es lo que vamos a hablar hoy, el ayuno como un arma de guerra espiritual. Luego vamos a hablar más profundamente del ayuno. Tengo otro estudio más profundo, pero ese está larguísimo, larguísimo, ¿verdad? Pero también lo vamos a tocar porque es necesario que lo conozcamos a conciencia. Bueno, tenemos nosotros que conocer las armas de guerra que Dios nos ha dado y conocer tanto cómo funcionan, por qué y cómo usarlas, ¿verdad? Hace muchos años me contaba mi mamá, una señora que había estado en la revolución, una viejita, muy viejita que platicaba con ella, pero ya está la revolución. Y sus hijos le compraron una licuadora porque ella ya estaba muy viejita y ella pues hacía su salsa de molcajete, ¿verdad? En el molcajete como señora de antes. Pero los hijos pues ya vieron que estaba muy viejita y le regalaron una licuadora. Y la primera vez que la prendió, ya no la volvió a prender la licuadora. La aventó por ahí porque la espantó, ¿verdad? Porque no supo cómo usarla. Y es que cuando nosotros no sabemos usar algo, pues lo podemos dañar o nos podemos dañar nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a usar las armas. Fíjense, dice, el ayuno, perdonen, el ayuno es una disciplina espiritual profunda y una herramienta poderosa en la guerra contra las fuerzas espirituales. ¿Por qué creen ustedes que el ayuno es un arma de guerra en contra del enemigo? Porque es un sacrificio para el cuerpo, pero una purificación para poder estar más sensible para recibir el discernimiento del Espíritu Santo. Efectivamente, el ayuno tiene un efecto que si bien no es que porque yo ayune los demonios se debilitan, porque los demonios no se debilitan con mi ayuno, ¿verdad? Quien se debilita con mi ayuno soy yo me debilito, ¿verdad? No es que con el ayuno vamos a romper las fortalezas porque no es la manera de que el ayuno rompe las fortalezas. La palabra de Dios dice cómo se rompen las fortalezas. ¿Verdad? Al enemigo lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, no con el ayuno. Entonces hay mucha gente que dice, pues voy a ayunar mucho para que el diablo se vaya. No, aunque usted ayuna mucho, el diablo no se va a ir, pero el ayuno va a hacer que el cuerpo se debilite efectivamente. Nuestro cuerpo se va a debilitar, pero nuestro espíritu va a ser fortalecido, nuestra alma va a ser fortalecido. El ayuno es un medio por el cual nosotros rompemos la carne, quebramos la carne, ¿verdad? Para poder nosotros recibir del Espíritu de Dios lo que Él quiere darnos con mayor libertad. A mayor días de ayuno, mayor quebrantamiento se lleva a la carne, ¿verdad? Por eso cuando Jesús fue enviado al desierto, ¿verdad? Ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando Él se sintió débil, el enemigo vino a Él. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver porque me estoy adelantando. La vida cristiana no es solo un camino de fe y amor, sino también una batalla constante, como lo dice en Efesios 6:12, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si la lucha de nosotros es espiritual, cuando nosotros hablamos de fortalecernos en el Señor, estamos hablando acerca de fortalecer nuestra alma, de fortalecernos en el espíritu. Nos fortalecemos en el espíritu de Dios, pero la que se fortalece es nuestra alma, ¿verdad? Es la que recibe la fuerza para poder estar firme contra las chanzas del diablo. En esta guerra espiritual, Dios nos ha provisto de diversas armas y el ayuno es una de las más potentes y subestimadas. Fíjense, uno de los pasajes más reveladores sobre el poder del ayuno en la confrontación espiritual se encuentra en los evangelios. Jesús había echado fuera demonios en varias ocasiones, pero sus discípulos se encontraron impotentes ante un caso particular de posesión demoníaca. Al preguntarle por qué no pudieron, Jesús les dio una respuesta clave. Fíjense lo que dice Mateo 12:21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. En el estudio que yo les mandé varias versiones de la Biblia. Bueno, yo normalmente me gusta ocupar
lo que es la versión 1960, la Reina Valera, que para mí es una de las más exactas, pero también me gusta usar la Biblia Kadosh, ¿verdad? Que es la Biblia hebrea, porque tiene las palabras, ¿verdad? Utilizan palabras en hebreo que cambian un poquito el significado, aunque realmente no lo cambia mucho, pero sí llega a veces a ver una distinción. Y pues también estoy ocupando, si no me equivoco, no, ahí no les puse la nueva versión internacional. Miren, la nueva versión internacional o la lenguaje actual, eh, no es que estén mal, pero de repente cambia mucho el significado. Sí los ocupo, ¿verdad? A veces para enseñar, pues para dar una idea más clara y que la gente lo pueda entender. Pero pues, mi recomendación siempre es la Reina Valera 1960. Entonces, en la Reina Valera 1960, Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un versículo que conocemos. Y en la Biblia Kadosh, la mesiánica dice, pero esta clase no sale sino con tefilash y por ayuno. Ahorita les voy a decir el significado. Y Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en la versión Kadosh dice, y él les dijo, esta clase de espíritu no sale por ningún otro medio, sino por tefilash y ayuno. Estos versículos nos revelan que existen niveles de opresión espiritual o géneros de demonios que requieren una preparación y una intensidad espiritual profunda, alcanzada a través de la oración fervorosa y el ayuno disciplinado. No es que Dios necesite el ayuno para actuar, sino que el ayuno prepara nuestro espíritu, sensibiliza nuestra fe y nos alinea más profundamente con su poder para liberar. Fíjense, en estos versículos, normalmente la gente cuando los lee y habla del ayuno, piensan que Jesús les está diciendo a los discípulos que los demonios que estaban en la persona salen con el ayuno. No, porque él les está refiriendo que a oración y ayuno. Si nosotros leemos el contexto anteriormente, ¿verdad? Jesús les dice por vuestra poca fe. O sea, los discípulos tenían un problema de fe, ¿verdad? Por eso es que a veces encontramos mucha gente que quiere hacer liberaciones y quieren amarrar al demonio. Amarran al endemoniado, lo quieren detener atado. No, no es necesario, hermano, porque el Señor nos ha dado una autoridad para que los demonios se sujeten. No pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasaba con los discípulos? Que ellos no tenían la fe suficiente para poder echar fuera ese demonio. Pero Jesús sí, porque Jesús continuamente ayunaba y oraba. Ahora, este problema del ayuno era un problema recurrente entre los discípulos, porque en alguna ocasión los discípulos, ¿verdad? Fueron confrontados, o Jesús fue confrontado por los maestros de la ley que le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces era un problema, ellos no ayunaban. Y Jesús les dijo, bueno, porque ahorita ellos están con el esposo, pero vendrá un día en el que ellos necesitarán ayunar, necesitarán hacerlo. O sea, como Jesús estaba caminando con ellos y Jesús los estaba entrenando, lo que estaba diciendo es que en ese momento no era necesario que ellos tuvieran esa gran preparación porque, ¿verdad? Pues que Jesús estaba con ellos. Pero aquí Jesús les da una lección, aunque Jesús defendió a los discípulos de los fariseos, mismo Jesús les da una lección. Yo me pregunto, ¿será que Jesús no sabía que ellos no iban a poder echar fuera el demonio? Sabía. Jesús sabía. Sí. Yo creo que Jesús sabía. Y Jesús mismo los echó al ruedo. Y le dijo, órale, van a echar fuera el demonio. Pero él ya sabía que no iban a poder echarlo fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no ayunaban. No ayunaban. Oraban poquito y ayunaban nada. Tanto. Y entonces Jesús sabía que no iban a poder. Entonces, ¿qué les dijo? Este género les dio una lección. Miren, este género sale Solo sale solamente con oración y ayuno. ayuno. O sea, ustedes deben de estar fortalecidos en el ayuno
y fortalecidos en la oración, porque hay ciertos espíritus que no van a salir si no traen en ustedes la fortaleza necesaria para echarlos fuera. ¿Me explico? Amén. Mucho tiempo después podemos mirar, por ejemplo, a Pablo, que va caminando por la ciudad y un demonio empieza a hablar y a incomodarlo. Y Pablo solamente se voltea y le dice, cállate y sal de ella. ¡Pum! Salió. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Que ellos ya tenían la enseñanza, ¿verdad? De que tenían que tener una vida de ayuno y oración, porque en cierto momento se iban a enfrentar con espíritus que no iban a salir si ellos no estaban fortalecidos como deberían estar. Entonces, el ayuno debilita nuestra carne, pero fortalece nuestro espíritu. Es a través de la oración fervorosa y el ayuno disciplinado. El ayuno prepara nuestro espíritu, sensibiliza nuestra fe y nos alinea más profundamente con su poder para liberar. Fíjense lo que dice en Mateo 17, 21 y Marcos 29. La palabra para ayuno, la palabra en hebreo, en griego, perdón, es nesteia. Así se pronuncia, nesteia. ¿Qué significa? Abstención voluntaria de alimento o de ciertos alimentos, como una disciplina religiosa o espiritual. Proviene de ne y estión, comer, es decir, no comer. Entonces, ayuno es no comer. No. Qué tortura, hermanos, qué tortura. Pero ayuno es Sí, ya me no imagino. comer. Tu tortura ya me la imagino. En el arameo o en el hebreo, presentada en el concepto de Kadosh, los dos mismos versículos, aunque del Nuevo Testamento fue escrito en griego, la raíz hebrea para ayuno es tesón, que significa abstinencia de alimento. Y en esta intrínseca ligada al arrepentimiento, la humildad y la búsqueda de Dios. Ok, en griego, la palabra significa tan solamente abstención de alimentos, pero en el hebreo, aunque significa lo mismo, el significado cambia y se amplía, porque no tan solamente dice no comer, sino que cuando la Biblia en hebreo habla de ayuno, habla de arrepentimiento, habla de humildad y de una consagración total a Dios. Por eso me gusta usar las dos versiones, porque se extiende el significado, ¿verdad? Entonces hay gente que, por ejemplo, dice, mañana ayunamos, y entonces todo el día no comen, ¿verdad? Y está bien, hicieron el ayuno, pero el ayuno no nada más es no comer, sino que en el ayuno, por medio de la tefilá o la oración ferviente, yo me arrepiento, me humillo ante el Señor y le busco. Entonces, cuando tú ayunas, no nada más es no comer, es que el ayuno se combina con la oración. Porque si el ayuno no tiene oración, simplemente no comiste. Eso fue lo que pasó. En el ayuno tenemos que tener una actitud de búsqueda, de humildad ante el Señor, de humillarnos ante su presencia, ¿verdad? Buscar un tiempo, apartarme para yo mismo personalmente poder buscar al Señor o buscarlo juntos, ¿verdad? En oración y ayuno buscarlo juntos y arrepentirnos en su presencia y estar en su presencia, porque el chiste del ayuno es que te sensibiliza para poder escuchar la voz de Dios y para que el Espíritu de Dios tenga mayor libertad para moverse en ti. Mientras más quebrados nosotros estamos, mientras más quebrantamiento hay, el Espíritu de Dios desciende con más, ¿cómo se llama? Libertad en nosotros. Entonces, el ayuno no nada más es no comer. No es decir, mañana ayuno, no como. No, mañana ayuno, no como, pero voy a buscar un tiempo de estar en comunión con Dios. Ahora, habrá quien diga, pues que yo trabajo, ¿sí? Pero en medio de todo eso hay que buscar un tiempo, no requiere horas, sino simplemente es apartar un tiempo para Dios y decirle, Señor, estos 5 minutos aquí estoy, mira, y aquí estoy. Me meto, no sé, si trabajas en una oficina, me meto al baño y en esos 5 minutos busco a Dios, leo la Biblia, estoy tratando de meditar todo el día,
porque les voy a hacer, bueno, vamos a aprender precisamente cómo poder combinar el ayuno con las tareas cotidianas, ¿verdad? Porque Así es importante, pero bueno, ahí va. Y la palabra oración en griego, en Mateo 17:21 y Marcos 29, la palabra es proseuche, significa petición o súplica a Dios. Implica un acto de adoración y comunión con Dios. Se compone de pros, que significa hacia, y euchomai, que es orar, es decir, dirigirse a Dios. Eso es lo que significa la oración en estos dos versículos, en el contexto de estos dos versículos. En hebreo, híjole, a mí me encantó esto, fíjense, en hebreo, kadosh como tefilá, significado, oración, súplica, es una conversación, un diálogo, un acto de intercesión y comunión con Dios. Si ustedes no sabían, la palabra kadosh significa santo o santidad, ¿verdad? Significa santo o santidad. ¿Qué significa eso? Significa que la oración nos santifica y nos aparta. Este es un tema bien importante porque, mire, la santidad no se pierde. Lo que se pierde es la pureza. ¿Sí me explico? Me acuerdo mucho, yo he traído mucho en la mente el sueño que nos platicó la hermana Gina, donde ella veía en su vestidura, ¿verdad? Que tenía una mancha, pero todo el traje era blanco, nada más era una mancha. Y yo lo he traído mucho en la mente, ¿verdad? Y yo le decía, porque yo creo en la santidad, porque la santidad es que Dios nos aparta para Él. Eso es santidad. Santidad es que Él nos tomó y nos apartó, nos santificó, ¿verdad? Lo que tú agarras, por ejemplo, en el templo en el templo de Moisés o de David, donde los instrumentos, los utensilios fueron apartados, santificados para la obra de Dios. Pero eso no significa que no se tenían que volver a lavar. ¿Sí me explico? Pues es como un vaso, miren, este vaso que tengo aquí, ya lo utilicé con jugo. Si yo lo dejo ahí, mañana no lo puedo utilizar. ¿Qué tengo que hacer para poderlo utilizar? Lavarlo. Lo tengo que lavar, pero no quiere decir que no estás, que no es útil. ¿Me explico? Yo ya lo tengo utilizado. Lo uso para tomar, para beber. Está consagrado, por decir así, para el uso de la casa, ¿verdad? Pero no porque se ensució lo tiro, lo tengo que lavar. Entonces, santidad es que nos aparta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos purificamos en la sangre de Jesús. Lavamos la mancha. Entonces, ¿qué es lo que hace en la oración y el ayuno juntos? Precisamente eso. Nos ayudan a apartarnos para Dios, para que cualquier mancha que haya en nosotros pueda ser lavada. Porque nosotros no dejamos de ser santos. Es más, si usted peca, si usted falla, ya les dije que les voy a dar un día un estudio acerca de lo que es el pecado, ¿verdad? El significado. Pero el significado es que no le das al blanco. O sea, si tú te equivocas, no es que dejas de estar consagrado, Dios te sigue consagrando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que purificarnos. Por eso dice 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos o purifiquémonos, ¿verdad? Esto es esa parte del estudio, pero quería yo explicarlo. El propósito y la manifestación del ayuno genuino. Miren, el ayuno bíblico va más allá de simplemente abstenerse de comida. Es un acto de humildad, arrepentimiento y búsqueda profunda de Dios. No es para manipular a Dios, porque tampoco, mire, hermano, esto es algo que la gente ha hecho y es por eso que le ha quitado el valor espiritual y poderoso al ayuno. Porque a veces decimos, ay, es que, por ejemplo, viene alguna, y todos no lo hemos hecho, ¿verdad? Yo creo que todos, a lo mejor me equivoco, pero bueno, les voy a decir, viene alguien y nos platica, no, fíjate que tengo muchos problemas, con mi matrimonio. Ah, ayuna, ¿verdad? Para que Dios te conteste, ¿no? Tiene una deuda, ayuna, para que Dios te dé el dinero.
No, hermanos, el ayuno no es para manipular a Dios. El Condición. ayuno no es para manipular, sino para transformarnos a nosotros, debilitar la carne y fortalecer el espíritu. No cambiemos ¿cómo se le puede decir? No cambiemos el objetivo de las armas de Dios, ¿verdad? Cada una de las armas que Dios nos ha dado tiene una forma de Propósito. usarse, un propósito, exacto. Gracias, apóstol. Tiene un propósito. Cada arma tiene un propósito y tiene una manera de cómo usarse. Y no podemos usar una cosa para un arma que no es para lo que es, usarla para lo que no es. Entonces, el ayuno, ¿verdad? No es para manipular a Dios, sino para transformarnos a nosotros, debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Fíjense lo que dice Isaías 58:6. Este sería nuestro versículo clave sobre el ayuno. Permítame, voy a servirme agua. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Aleluya. Isaías 58:6, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Amén. ¿Nadie? ¿Cuánto? A ver, mi apóstol. 58. 58:6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Nada más. Ese o Sí, ese es nada más 58:6. Entonces, fíjense nada más. Este versículo dice cuál es el propósito que Dios es del ayuno, ¿verdad? Dice desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora, ¿en dónde se van a romper los yugos? ¿Cuál carga va a ser liberada? ¿Cuál ligadura se va a romper? ¿Cuál quebrantamiento va a salir? ¿De dónde? ¿De quién? El quebrantamiento de uno propio, el El de quebrantarse uno para propio. Exactamente. Cuando tú ayunas, el resultado para tu vida, primero, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Romper todo yugo. Todo esto sucede cuando yo ayuno. Miren, en la versión de liberación. liberación, exactamente. ¿Verdad? Es la autoliberación. El Ujú. ayuno me autolibera, me libera, Sí, me quita amén. cargas, rompe ligaduras, me quita el quebrantamiento, me fortalece. Santo. Eso es lo que hace el ayuno. Mire, en la Biblia Kadosh, el versículo que leímos dice así: no, el ayuno que yo escojo es este. Fíjense cómo cambia la connotación, ¿verdad? Porque en la versión 60 dice, no es antes bien el ayuno que yo escogí, y aquí empieza con un no rotundo. Si ustedes leen los versículos anteriores, ¿verdad? Les está recriminando el Señor de que ayunan, pero les está diciendo, ustedes ayunan nada más para su puro placer, ¿verdad? Y dice, no, el ayuno que yo escojo es este. O sea, Dios diciéndole al pueblo, el ayuno que yo escojo es este: desatar las cadenas de la iniquidad, para desatar las ataduras del yugo, para dejar ir libre a los oprimidos y para romper todo yugo. Es liberación. Entonces el ayuno es para liberar, para liberar, para liberarme a mí. Y mire, esto es una doble fuerza. Porque ¿qué Ujú. sucede si yo estoy libre?
Puedes liberar a otros. Puedo liberar a otros. No puedo dar lo que yo no tengo. Lo que no tienes, así es. Es un principio. ¿Cómo puedo yo liberar a alguien si yo mismo estoy atado? Ujú. ¿Cómo puedo yo ir a decirle a una persona, se libre de las cadenas de opresión, si yo vivo oprimido? Primero tengo yo que ser liberado. Por eso Jesús, regresando a Mateo, ¿verdad? Les decía, este género no sale sino con ayuno y oración, porque Jesús les estaba diciendo, ustedes primero necesitan ser libres para poder liberar a otros. Exacto. Libérate para poder liberar a otro. Entonces el ayuno me libera. Este pasaje profético nos muestra que el ayuno aceptable a Dios tiene un impacto directo en la liberación y la opresión y la injusticia, lo cual es una clara batalla espiritual. Cuando ayunamos con el propósito correcto, buscando a Dios y alineándonos con su voluntad para la justicia y la libertad, se activan poderosas fuerzas espirituales. Aleluya. Sí, amén. En este concepto, bueno, ya se los dije, ¿verdad? Pero en la versículo de Isaías 58:6, la palabra que utilizamos para ayuno, ya se los dije, que son abstención de alimento como un acto de luto, penitencia o un medio de autohumillación y búsqueda ferviente de Dios. Implica una disciplina que rompe el control de los deseos carnales para enfocarse en lo espiritual. En el contexto de Isaías 58:6, cambia un poco al contexto de Mateo. En el contexto de Isaías, el significado del ayuno tiene un significado más poderoso, más profundo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está diciendo es buscar este ayuno de esta manera, ¿verdad? El ayuno como un arma de guerra que libera, que rompe la injusticia, que quiebra los yugos, primero en mi vida y luego en los demás, ¿verdad? Alineándonos con la voluntad y la justicia y la libertad, se activan poderosas armas espirituales o fuerzas espirituales. Sí, amén. Pero Ahora, mira, ¿cómo? Sí, ¿puedo hacerte una observación? sí, apóstol. Ahí en 6, ¿verdad? Está preguntando, no es más bien ayuno que yo escogí. Aquí está como pregunta. En la otra versión que lees está confirmando, afirmando, ¿verdad? Sí es. Está afirmando lo que es. Y aquí está como preguntando, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, efectivamente, por eso les decía yo que me gusta utilizar las dos versiones, porque tanto una como la otra es correcta. En Isaí, Sí. en la versión 1960, efectivamente lo hace como una pregunta, pero es una pregunta retórica, ¿verdad? Es una retórica, Ujú, porque le está diciendo, no es antes bien el ayuno que yo escogí, ¿verdad? ujú. O sea, como diciéndole, como afirmando que la manera en la que estaban ayunando no era la correcta, ¿verdad? Sí. Sino que estaban ayunando de la manera que Dios no había escogido. Y Ujú. en la versión Kadosh, en la versión israelita mesiánica, dice, no, el ayuno que yo escogí es es lo mismo, Así. es una Ujú, afirmación, afirmando. Ujú. exactamente, una afirmación, ¿verdad? Y la otra es una pregunta con retórica que al final nos lleva a la misma La afirmación. misma, sí, amén. Por eso me gustan las dos versiones. Sí. Ahora, ¿cómo el ayuno actúa como arma espiritual? ¿Qué es lo que hace el ayuno en nosotros? Bueno, ya lo hemos estado diciendo, pero lo voy a leer. Umberización y sensibilidad espiritual. Al negar las demandas del cuerpo, el ayuno nos ayuda a humillarnos ante Dios. Esta humildad abre nuestros oídos espirituales, aumentando nuestra sensibilidad a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Bueno, dónde podemos mirar el ejemplo de esto? Lo vemos en Jesús, cuando él ayunó en el desierto. ¿Cuál fue la primera tentación, verdad, que tuvo Jesús en el desierto después de haber ayunado 40 días? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo fue?
¿Cómo Ok. es la pregunta? Otra ¿Cuál fue vez. la primera tentación que Jesús tuvo en el desierto después de ayunar 40 días? El pan. Dice la Biblia que tuvo hambre, ¿verdad? Sí. Oiga, Jesús después de 40 días tuvo hambre. Quiere decir que los otros 39 no los tuvo. Yo ayunamos un día y a las Y 12 al del otro ya día está exactamente desesperado. ya traemos hambre, hermano. Ya está ¿Cómo lo hizo desesperado. Jesús? Pero ¿saben por qué Jesús lo pudo hacer? Porque Jesús ya tenía un entrenamiento previo. Él ayunaba y oraba continuamente. Sí, amén. En esta Sí. ocasión, yo pienso que Jesús ya había ayunado en otras ocasiones ayunos largos, ¿verdad? Pero en esta ocasión fue diferente y fue marcada porque dice que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿verdad? Mm. Para ser tentado por el diablo. Pero yo creo que él ya tenía en él mismo la práctica del ayuno. Aparte, el ayuno era una práctica muy usada por los judíos. Los judíos ayunaban continuamente. Ujú, Entonces él ya ujú. tenía una práctica de ayuno. Por eso es que para él no fue tan difícil. ¿Por qué para nosotros es difícil? Porque no hemos hecho del ayuno una práctica. Porque no la Bueno, practico. Sí, sí. algunos de nosotros no lo hacemos una práctica. Por ejemplo, yo sé que mi pastora, la apóstol Irma, ella tiene, ¿cuántos años ayunando, hermana, todos los días? ¿Tanto? Pues tenía que 10 meses de convertida cuando yo comencé el ayuno. Ahorita que voy a cumplir 20 años de convertida, oiga. No había hecho cuentas. 20 Está difícil. años, aunque se oiga exagerado, ella lleva 20 años ayunando todos los días hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? O a 3 veces de la más. tarde a la hora que comemos. Ajá. Ajá. 3 de la tarde. Todos los días, hermanos. Por eso cuando la pastora si a la pastora le decimos vamos a ayunar una semana, ella no le hace cosquillas porque ella tiene Tanto. entrenamiento de Ella ayuno. ya está acostumbrada al ayuno. La costumbre, sí, ya se hace. Sí, El sí. organismo ya se hace a eso, Se ¿verdad? aco- sí, Sí, así es. Porque el ayuno, como la oración, hermanos, es una práctica. Sí, Lo leímos al principio, ¿verdad? El ayuno es una disciplina espiritual profunda, al igual que la oración. La oración y el ayuno son disciplinas. ¿Y qué es una disciplina? Es algo que se practica, no es algo que viene. No, usted no va a práctica. ayunar. Mire, si usted va a empezar a ser una persona de ayuno, usted no puede esperar que el Espíritu de Dios venga sobre usted y reciba el don del ayuno. No existe el don del ayuno. No sí. existe. Tanto. No. La oración como tal no es un don, aunque sí es un espíritu, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que recibiríamos espíritu de oración. Pero si usted no practica la oración, ¿verdad? Pues ese espíritu de oración se va. No es como el Espíritu Santo se queda, pero el espíritu de la Sí. oración viene y si tú no lo practicas, se va. Si no practicas la oración, miren, se los aseguro, me decía la pastora Gina, yo sé que ella es una mujer de oración porque yo lo sé, ¿verdad? Pero me decía la pastora Gina, dice, ¿cómo me hacen falta las oraciones del mediodía? Ya no me siento igual si no puedo, porque ahora que estábamos allá en Tepango, pues ella no se podía conectar porque no tenía internet, ¿verdad? Ujú, ujú, Y entonces decía, me hacen falta esas oraciones. ¿Por qué? Porque la disciplina se vuelve una necesidad. ujú, así es. De hecho, la pastora Emma lo puede, bueno, lo digo porque ella me lo ha explicado, que ella muy pocas veces corta el ayuno en las mañanas, ¿verdad? Ujú, Pero normalmente cuando lo corta no se siente tan cómoda, así es. no se siente tan cómoda porque como que siente que algo cambió, ¿verdad? Porque ya tiene una rutina de ayuno, ¿verdad? Y, A y, veces y, sí, y el ayuno, ajá, el ayuno es una rutina. Es sí, una así es. rutina, igual que la oración, es una disciplina espiritual. Y como personas que somos intercesores, bendiciones, mi hermana Male, buenas noches. Eh, como personas de oración o personas de intercesión, necesitamos hacer tanto del ayuno como de la oración
una disciplina. Por eso les decía yo, o estos días les he dicho que cuando no me puedo conectar a mediodía, no se dejen de conectar. ¿Por qué? Porque no se debe de cortar, porque estamos haciendo una disciplina, ¿verdad? Amén. Y ya sabemos nosotros, aunque no nos conectemos, ya sabemos que en mi cabeza a mediodía se activó, ¿verdad? De que están orando. Y aunque no me conecté, a lo mejor, aunque no estoy conectado, pero en mi cabeza estoy, Señor, esto, lo otro, ¿verdad? Sí, es, sí, Esto. así Porque orando. sí, se hace Ujú. una disciplina, ¿verdad? Un día de esto les voy a hablar acerca del consciente y el subconsciente, para que Pasó hoy, sepan cómo actúa. oye, pasó hoy. Sí, Estaba pues esperando, ¿verdad? Que alguien se conectara, pero yo dije, no, me voy a conectar y ahí el que se vaya a conectar se va a conectar. Comencé a orar, a orar, a orar, hasta que ya vi la hermana Blanca estaba conmigo, le digo, santo, pero como que se le iba la señal y decía, no oigo, no escucho, pero estábamos orando en ese rato, ¿verdad? Entonces, es así, como dices, ¿verdad? Se hace pues como una costumbre, pues, la sí, necesidad de orar, una necesidad. es necesidad de orar, sí, amén. Es una disciplina. Entonces, Disciplina. el ayuno, mi hermano, el ayuno, vamos a empezar a hacer una disciplina con el ayuno, ¿verdad? Vamos a empezar de poco a poco y luego le vamos a ir aumentando. Yo sé que los que ya tenemos práctica en ayuno, aunque ustedes, miren, hermanos, yo les soy sincero, yo siempre soy sincero. Soy muy poco para ayunar, pero sí ayuno, hermanos. Sí lo hago, aunque no lo crean. Sí ayuno. Y Claro me que he sí. tirado varios días de ayuno y estoy bien y estoy normal, no me pasa nada. Sí me da hambre, pero lo controlo porque ya tengo muchos años haciéndolo. Ujú. Normalmente mis días de ayuno, que yo sí casi siempre ayuno, son los domingos, porque aprovecho el día. El domingo yo ayuno porque el domingo pues voy a la iglesia y todo. Si yo voy a servir, no ayuno. Si voy a servir, no ayuno. Pero si no voy a servir y nada más me voy a dedicar a ser ministrado, ayuno para poder aprovechar el día y que mi espíritu esté más sensible, para poder recibir lo que Dios quiere dar. Pero nosotros vamos a empezar a hacer una disciplina de ayuno que nos vamos a empezar somos como militares, mi hermano. Vamos Santo. a empezar a entrenarnos en boinas rojas. Vamos a hacer Ay, boinas rojas espirituales. ¿cómo? Entonces, al negar las demandas del cuerpo, el ayuno nos ayuda a humillarnos ante Dios. Esto fue lo que Jesús le dijo. Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás vino y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en Ujú. pan. ¿Y qué contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús estaba él diciendo precisamente que hay otro tipo de alimento que alimenta el cuerpo, tanto Sí, amén. físico como espiritual, pero más el espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué estaba diciendo? Que aunque su cuerpo estaba debilitado por el hambre, su espíritu estaba bien alimentado, porque Pecado, sí. tenía 40 días ayunando y orando. No nada más estaba ayunando, estaba orando, estaba orando. Entonces, bueno, esta humildad abre nuestros oídos espirituales, aumentando nuestra sensibilidad a la voz y la dirección del Espíritu Santo. Ese es el primer beneficio del ayuno. Nos hace sensibles, ¿verdad? Al Y abre Espíritu. nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted, aquí sí vale, cuando usted necesite una revelación de parte del Espíritu Santo, ayune. Cuando usted necesite una respuesta específica de parte de Dios, ayune. Rompa su carne. ¿Cuántos días? Los que sean necesarios. Daniel también estuvo ayunando y orando, ¿verdad? Por muchos días antes de que el Sí, ángel amén. viniera a darle la respuesta. 21 días. Entonces, nosotros queremos una revelación de Dios, queremos que Dios nos hable, queremos ser sensibles a su voz, hay que ayunar. El ayuno va a debilitar tu carne, pero va a fortalecer tu espíritu y va a abrir tus oídos espirituales. Hay quien ha dicho, fíjense, hay quien lo ha dicho, que cuando empezaron a ayunar por buscar la dirección de Dios, hubo un momento en el medio del ayuno y la oración que el oído les hizo ¡pum!
como Santo. cuando, como un tronidito, pum, y una estática. Se No es destapa. casualidad, es que espiritualmente, pum, se destapó el Se oído, abrieron. se abrieron. Sí, amén. Exactamente, lo que había tapando, porque a veces hay mucha carne tapando los oídos, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Ahora, cuando me refiero a carne, me refiero a que hay muchos pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, y aunque yo estoy buscando a Dios, esos pensamientos aquí están. Si yo quiero que esos pensamientos se vayan, yo tengo que ayunar para que todas las voces extrañas que no son la voz del Espíritu Santo, ¡pum!, se vayan de mí Ahora, y empiece yo a escuchar al Espíritu Santo. sí, amén. ¿Ven? Bien, fortalecimiento de la voluntad y, ¿cómo se llama? Beneficio del ayuno que actúa como arma espiritual. El acto de ayunar requiere disciplina y fuerza, como le estamos diciendo, fuerza de voluntad. Híjole, cualidades que se fortalecen y se traducen en un mayor perseverancia en la oración y en la batalla espiritual. Nuestra fe se purifica y se enfoca más en Dios que en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando yo ayuno, estoy reconociendo que mi fuerza no viene de mí, sino que viene del Espíritu Santo. Aquí se aplica Zacarías 4:10, si no me, o 9:10, no, algo así, 4:10, no, creo que es 4:10, cuando dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor, Sí, amén. ¿no? Entonces, el ayuno fortalece nuestra fe y nuestra fuerza de voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra fuerza de voluntad. Número Sí, amén. 3, intensificación de la oración. El ayuno no sustituye la oración, que es lo que les decía yo al principio, ¿verdad? Hay gente que nada más ayuna, pero no ora. Entonces, no funciona así. El ayuno no sustituye en la oración, sino que la intensifica. Al mover las distracciones de la comida y otras actividades, podemos dedicar más tiempo y concentración a la comunión con Dios, a la intercesión y a la guerra espiritual. Sí, amén. Esto, por eso es que el ayuno intensifica la oración, porque una vez que hemos brincado, hemos dado el brinquito de que ya no siento la ansiedad porque tengo que comer, ¿verdad? Ujú. Ya Empieza dominamos la como carne. un poder. Esto yo lo he sentido así, miren, hermanos, yo lo he sentido así porque, como les vuelvo a repetir, no soy un muy practicante del ayuno, pero sí ayuno, ¿verdad? Yo oro mucho, eso sí hago, oro mucho, ¿verdad? Y como mucho también. Me gusta mucho comer, esa es la verdad. A mí me gusta mucho, se nota, yo sé. Me gusta mucho comer, hermanos, mucho comer, pero no significa que no ayune, sí ayuno. Y les puedo decir como experiencia que de repente cuando ayuno, ¿verdad? A cierta hora me empieza a dar hambre, horrible. Y Ujú. empieza una ansiedad, y no es hambre, es ansiedad Sí, por así es. comer. Empieza una ansiedad por comer, porque no, cuando tú propones ayuno, el espíritu te empieza a fortalecer y no sientes hambre, lo que sientes es ansiedad. Y Ujú. esa ansiedad es un espíritu que viene para romper tu ayuno, para decirte, come, total, ya mañana ayunas otra vez, ¿verdad? Ujú. No, Sí. no, tú come, y no es tienes hambre, y no tienes hambre, porque uno sabe cuando tiene hambre. Cuando tienes hambre. Ay, se siente el estómago, ay, pero lo que viene es ansiedad y el enemigo sabe. Entonces, cuando nosotros logramos fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Y someter nuestra voluntad a Dios y decir, pues aunque te mueras de hambre, muérete de hambre, no te vas a morir por no comer un día o por no comer unas horas, no te vas a morir. Así que te sujetas y estás orando y la oración se intensifica. Es algo sobrenatural, es algo poderoso. Una vez que Sí. brincaste ese cachito de la ansiedad, es Ujú. como si algo se expandiera dentro de ti, ¡pum! ¿Verdad? Y es una Ya la hiciste. explosión. Y la oración fluye más ligera. Mire, hay gente que dice, es que yo no sé qué orar.
No sé cómo orar. Ayune, ayune, ayune y ore. Le aseguro, su oración va a cambiar. La oración, el ayuno va a cambiar su oración. No la va a sustituir, la va a cambiar, la va a fortalecer. Y va a empezar a tener más palabras para orar, porque hay gente que a veces dice, no, yo no sé qué orar. Ayuna y Dios te va a dar palabra para orar. Sí, Bien. aleluya. ¿Qué más hace? Quebrantamiento de fortalezas y ataduras. Bueno, y aquí viene la parte de la autoliberación, ¿verdad? Como vemos en Isaías 58 y en la experiencia de Jesús con el demonio, el ayuno combinado con la oración tiene la capacidad de desatar ligaduras de impiedad, romper cargas de opresión y liberar a los cautivos. Es una declaración de que nuestra dependencia no está en lo terrenal, sino en el poder de Dios para romper todo yugo. En una ocasión, una muchacha me decía a mí, es que yo empiezo a orar y no puedo orar. Tengo que dejar de orar porque me desespero, porque ya no puedo. Yo le dije, cuando vayas a ayunar, cuando vayas a orar, ayuna. Pero es que no, ayuna, tú ayuna. Y me hizo caso. Y después, después me volvió a topar y me dijo, ¿sabes qué? Ya puedo orar normalmente. Porque la oración, el ayuno, te fortalece para romper ligaduras de impiedad. ¿Verdad? La autoliberación. Si usted no puede orar, ayune, hermano. ¿Y qué más hace el ayuno? Manifestación del poder de Dios. Cuando nos sometemos a Dios a través del ayuno y la oración, creamos un ambiente propicio para que su poder se manifieste de maneras extraordinarias, llevando la liberación, sanidad y avance espiritual. Mire, si uno ayuna, ¿verdad? Cambias una atmósfera a tu alrededor. Pero ¿qué pasa si todos nosotros juntos, estamos ayunando y estamos juntos en un ambiente? Es como una bolita de nieve que usted la tira desde una montaña. Va agarrando otros pedazos de nieve y se va haciendo grande, 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 grande. Mientras más gente esté ayunando en un lugar, ¿verdad? Es más probable que el poder de Dios se manifieste en ese lugar. Sí, aleluya. Es más probable. Porque el ayuno suyo se junta con el ayuno del que está a su lado, y como estamos en el acuerdo, ayunando por lo mismo y orando por lo mismo, esto se hace, fortalece. Y si nosotros dos nos juntamos con otros dos, ya somos 4. Y somos 4 y otros 4 son 8. Por eso es que cuando en Nínive, Jonás fue a predicar, ¿verdad? Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, el rey de Nínive dijo que ayunen todos, hasta los animales y los niños de teta, todos que ayunen, porque dice, porque a lo mejor Jehová nos oirá mejor y nos perdonará, porque no es lo mismo una voz que 10 voces. Sí, aleluya. Entonces, el ayuno también crea el ambiente propicio para manifestar el poder de Dios. El ayuno no es una fórmula mágica, ya voy a acabar, sino una disciplina espiritual que cuando se practica con un corazón puro y un propósito divino, nos alinea con la voluntad de Dios y libera su poder. Es un arma poderosa en la guerra espiritual que nos permite desatar la unción para la liberación, romper cadenas de impiedad y experimentar el poder transformador de la honra a Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando ayunamos, le decimos a nuestro Padre que Él es más importante que cualquier necesidad física y Él responde con su gloria y liberación. Amén. Amén. ¿Cómo ven el ayuno? Amén. Está muy bien. Debemos de llevarlo a cabo, debemos de practicarlo más seguido. Así es. Y sujetamos la carne. Que se nos haga, Sujetamos la carne. Sobre todo Eso es lo eso. principal, hermano. Sobre todo eso. Sujetamos la cochina Se carnota. sujeta. Sí. Más quiere Bueno. estar come y come. Amén. Ay, santo. No lo Mire, digo por usted. Mire, como comentaba yo al principio, creo que el Señor nos está llevando a otro nivel
en cuanto a la intercesión. Estamos viendo respuestas muy grandes, pero yo se los dije, estamos entrando en niveles de intercesión muy profundos porque estamos peleando contra gobernadores y huestes espirituales, gobernadores y principados que han operado por muchos años en México, por muchos años, ¿verdad? Entonces, obviamente que no somos los únicos que estamos orando, yo lo sé, pero nos Amén. estamos incluyendo en la guerra ahora, ¿verdad? En una guerra que ya tiene muchos años librándose, ¿verdad? Y pues un grupo más hace una mayor fuerza, pero necesitamos nosotros como grupo, pues, prepararnos de la manera correcta. Entonces, vamos a empezar a caminar en otros niveles, ¿verdad? Y para eso necesitamos fortalecernos mucho más. Y bueno, yo quiero proponer, ya esto lo platiqué ayer con la pastora Gina, ¿verdad? Ella tuvo el sentir y yo lo sentí también. Yo dije, sí, yo creo que sí es de Dios. Vamos a empezar a proponer primero un día a la semana. Vamos a empezar a ayunar todos un día a la semana. Todos, sin excepción. Todos vamos a tomar un día de oración y ayuno, ¿verdad? Para que como grupo estemos ayunando y orando. Por lo mismo que estamos orando, hermano, estamos orando por México, estamos orando por las necesidades, como Dios lo vaya poniendo, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? De una manera aún mayor, más fuerte, fortaleciéndonos aún más, ¿verdad? Entonces, yo quería proponer que para empezar pudiéramos ayunar este sábado, que va a ser la velada. Las otras veladas no hemos ayunado, hemos orado, pero no hemos ayunado. Entonces, vamos a ayunar este sábado, ¿verdad? Y vamos a terminar el ayuno al terminar la vigilia, ¿verdad? Terminamos el ayuno a terminar la vigilia. Entonces vamos a ayunar todo el sábado. Gloria a Dios. No oigo los amenes. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Perdón, hermano. Bueno, más atrasito decía usted que cuando usted le toca ministrar no ayuna Ah, sí, y que cuando escucha la prédica sí ayuna. sí, yo sé. Ajá, entonces aquí Bueno, Aquí en es por por esta, el en esta poder, es ocasión, por el acuerdo, claro, sí, es por eso. sí, es que porque somos más, por decirlo. sí, sí, Es la efectivamente, excepción. sí. Sí, porque no estoy haciendo, no estamos en soledad, ¿me explico? Aparte que, bueno, se necesita que esta velada ayudemos, Amén. ¿verdad? Se Así necesita. es. Y luego, pues, no, esto es por decir, ¿verdad? Pienso yo en los sábados porque, por ejemplo, para el sábado, la mayoría ya no tiene trabajo, ya puede estar más tranquilo. El sábado, pues, bueno, yo sé que, por ejemplo, para mi hermana Emma y usted, la hermana Blanca, pues que los cortes son los días que más trabajo hay, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues sí, a veces, hermano, pero yo es el día que más como. Santo. Aleluya. Por algo está haciendo el Señor. Trabajamos, nos da más hambre. No lo digo por usted. Pero pues usted lo diga. ¿Qué pasó, hermana Emma? Perdón. Santo. Digo que como trabajamos nos da más hambre y si no comemos como que de momento sentimos así como despayarnos, así como de debilidad. Debiluchos, debiluchos. Nos da como Ansiedad. Pues eso va a suceder en el principio. sí. Cómete el rollo, dijo el Señor, y Hasta te va a las quitar el hambre. Bueno, sí, sí, sí